Atención. Si alguna vez has sentido la tentación de dar una segunda oportunidad a alguien que te ha decepcionado, este video podría ser crucial para ti. Antes de actuar impulsivamente, quédate conmigo hasta el final. Hoy exploraremos cómo la sabiduría estoica puede cambiar completamente tu enfoque sobre las relaciones personales y la toma de decisiones. La manera en que gestionas estas situaciones podría determinar tu bienestar emocional, tu autoestima y hasta tu éxito a largo plazo. No te arriesgues a tomar una mala decisión sin antes entender cómo protegerte y crecer. Esto no es solo sobre ellos, es sobre ti y lo que mereces. Es natural sentirse tentado a dar una segunda oportunidad a alguien que ha salido de tu vida, especialmente cuando esa persona fue significativa en algún momento. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que a veces el mayor acto de amor propio es decir no y mantener nuestros límites intactos. Hoy quiero hablarte de cómo los antiguos filósofos estoicos abordaban la gestión de las relaciones y que podemos aprender de ellos para nuestras vidas actuales. Pero antes, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que debías dar una segunda oportunidad a alguien que no lo merecía? Si la respuesta es sí, este video es para ti. El estoicismo, una filosofía antigua que se ha mantenido vigente hasta hoy, tiene mucho que decir sobre las emociones, el autocontrol y cómo responder ante las decepciones. En lugar de ser una filosofía rígida y fría, el estoicismo ofrece herramientas para vivir de manera más consciente y centrada en lo que realmente importa, tu bienestar y paz interior. Al final de este video, te habrás dado cuenta de que decir no a una segunda oportunidad no es un acto de rencor, sino una forma de cuidar tu propia salud mental y emocional. Algunas personas pueden ver el alejarse de una relación o situación tóxica como una señal de debilidad o de huida. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que alejarse con dignidad puede ser uno de los actos más poderosos de autocontrol y fortaleza interior. La vida está llena de retos emocionales, y saber cuándo retirarse de una relación que no te beneficia es una habilidad que todos deberíamos aprender a dominar. En la filosofía estoica, uno de los principios más importantes es que solo debemos preocuparnos por aquello que está bajo nuestro control. Las acciones de otras personas, sus decisiones y su manera de tratarte no están bajo tu control, pero tu respuesta a esas situaciones sí lo está. Es aquí donde el estoicismo se convierte en una herramienta esencial para tomar decisiones conscientes sobre dar o no una segunda oportunidad a alguien. Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestro bienestar. Si decides dar una segunda oportunidad, debe ser desde un lugar de equilibrio y claridad, no de necesidad o desesperación. Muchas veces, la necesidad de mantener a alguien en nuestras vidas viene de un miedo a la soledad o al rechazo. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera felicidad y paz interior no provienen de fuentes externas, sino de nuestro propio crecimiento personal y autocontrol. Así que antes de dar ese paso, pregúntate, ¿realmente quieres a esa persona de vuelta en tu vida, o es el miedo lo que te está guiando? Este video será una guía completa para entender cómo aplicar los principios estoicos en tus relaciones personales, cómo establecer límites saludables y cómo tomar decisiones desde la sabiduría en lugar de las emociones momentáneas. A lo largo del video, exploraremos situaciones comunes donde nos vemos tentados a dar segundas oportunidades, analizaremos cómo los estoicos manejaban estas situaciones y cómo podemos aprender a hacer lo mismo. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo puedes proteger tu bienestar emocional y convertirte en una persona más fuerte y consciente. En la filosofía estoica, existe una premisa fundamental. No debemos esperar que las personas cambien si no han mostrado señales de una transformación real. Dar una segunda oportunidad puede parecer una forma de ser compasivo o de mantener la paz, pero, en realidad, muchas veces nos exponemos a ser heridos nuevamente. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, pues es necesario estar preparado y en guardia en todo momento. Esto significa que debemos estar listos para enfrentar los desafíos y, sobre todo, ser conscientes de quienes permitimos en nuestra vida. Las segundas oportunidades, desde la perspectiva estoica, pueden poner en riesgo nuestra paz interior si no evaluamos bien las circunstancias. Si alguien nos ha causado daño una vez y no ha mostrado ningún cambio genuino, es probable que vuelva a hacerlo. Epicteto, otro gran estoico, afirmaba que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo reaccionamos.
Entonces, ¿qué sentido tiene seguir esperando que una persona que nos ha herido cambie si no está en nuestras manos controlarlo? En lugar de eso, los estoicos proponen que debemos enfocarnos en nuestro propio desarrollo y en cómo gestionar nuestras emociones ante estas situaciones. La resiliencia emocional es uno de los pilares del estoicismo. No se trata de evitar a las personas o las situaciones difíciles, sino de ser lo suficientemente fuertes como para no dejarnos afectar por ellas. Dar una segunda oportunidad a alguien que no ha cambiado es abrir la puerta a que esa persona vuelva a faltarnos el respeto o a ignorar nuestras necesidades. Aquí es donde entra la importancia del autocontrol. Los estoicos nos invitan a ser dueños de nuestras emociones y a no permitir que los demás decidan cómo nos sentimos. La clave está en mantener el equilibrio y la tranquilidad mental, sin importar lo que los otros hagan o dejen de hacer. Otra lección fundamental del estoicismo es la aceptación de la realidad. A menudo, las personas que nos lastiman no lo hacen una sola vez, es un patrón. Epicteto nos recuerda que, cuando alguien nos muestra quién es, debemos creerles la primera vez. Si ignoramos las señales de alerta y seguimos esperando que cambien, estamos ignorando la realidad en favor de una ilusión que solo nos traerá más dolor. La aceptación estoica no significa resignación, sino una comprensión clara y racional de lo que es. Al aceptar que algunas personas no van a cambiar, nos liberamos de la carga emocional de intentar arreglar lo irreparable. Además, es importante recordar que, en el estoicismo, el concepto de virtud está por encima de todo. La virtud implica vivir de acuerdo con los principios de sabiduría, justicia, coraje y autocontrol. Si permitimos que alguien que nos ha dañado regrese a nuestra vida sin haber demostrado un cambio real, estamos comprometiendo esos principios. No es justo para nosotros ni para los demás seguir soportando situaciones tóxicas o dañinas por temor a la confrontación o a la soledad. La justicia, desde el punto de vista estoico, no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Dar una segunda oportunidad también puede ser una señal de que estamos poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan a valorarnos y a proteger nuestra integridad emocional. Séneca, otro gran pensador estoico, decía, es mejor ser despreciado por vivir correctamente que ser amado por vivir torcidamente. Esto significa que debemos tener el coraje de mantenernos fieles a nuestros principios, aunque eso implique perder personas que no nos valoran. La verdadera fortaleza está en saber cuándo alejarnos y no en ceder por miedo a perder una relación. Finalmente, el estoicismo nos enseña a ser autosuficientes emocionalmente. No necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. Al centrarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar, encontramos la fuerza necesaria para dejar ir a quienes no aportan nada positivo a nuestras vidas. Decir no a una segunda oportunidad es, en muchos casos, un acto de sabiduría, de justicia hacia uno mismo y de respeto por lo que merecemos. No se trata de cerrar puertas por rencor, sino de mantenerlas cerradas por amor propio y protección emocional. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra el autocontrol emocional, una herramienta esencial para superar las decepciones y mantener la paz mental. Los estoicos creían que la manera en que respondemos a las situaciones de la vida es lo que realmente define nuestra felicidad y bienestar. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que, aunque no podamos controlar las acciones de los demás ni las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras respuestas internas. Cuando alguien nos decepciona, el estoicismo nos enseña a no reaccionar de manera impulsiva o emocional, sino a detenernos y reflexionar antes de actuar. Este principio de autocontrol es clave cuando se trata de relaciones y la tentación de dar segundas oportunidades. En lugar de dejarnos llevar por el impulso emocional de querer arreglar las cosas de inmediato, los estoicos nos instan a tomar un momento para respirar y evaluar la situación con claridad. No se trata de ignorar nuestras emociones o suprimirlas, sino de entenderlas y no permitir que nublen nuestro juicio. Al enfrentarnos a la decepción, el estoico se pregunta, ¿esta emoción es útil? ¿Me ayudará a tomar una mejor decisión? Si la respuesta es no, entonces es mejor no actuar bajo su influencia. Epicteto, uno de los más grandes maestros del estoicismo, hablaba sobre la importancia de separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Las acciones de los demás no están bajo nuestro control,
pero sí lo está nuestra reacción ante ellas. Alguien que nos decepciona ha tomado una decisión que escapa a nuestro dominio, pero lo que podemos controlar es si decidimos darles otra oportunidad o no. Este enfoque nos empodera, porque nos libera de la frustración de tratar de cambiar a los demás y nos permite concentrarnos en lo que podemos manejar, nuestras emociones y nuestras decisiones. Un aspecto importante del autocontrol emocional es no permitir que nuestras emociones inmediatas dicten nuestras acciones a largo plazo. Los estoicos enseñan que las emociones, aunque naturales, son pasajeras y no deben ser la base de nuestras decisiones. Alguien que nos decepciona puede provocarnos ira, tristeza o confusión en el momento, pero si actuamos desde esas emociones, es probable que tomemos decisiones que luego lamentemos. En lugar de eso, los estoicos aconsejan tomar un tiempo para reflexionar antes de actuar, asegurándonos de que nuestras decisiones sean racionales y estén alineadas con nuestros valores. Cuando se trata de manejar decepciones, el autocontrol estoico no implica frialdad o indiferencia, sino una comprensión profunda de que nuestras emociones pueden distorsionar la realidad. En lugar de dejar que una decepción nos arrastre a un ciclo de dolor o venganza, los estoicos proponen que aceptemos la situación tal como es, sin juzgarla. Esto no significa que debamos aceptar el maltrato o la injusticia, sino que debemos actuar con sabiduría, tomando decisiones basadas en lo que es mejor para nuestro bienestar emocional a largo plazo. No solo para calmar una emoción pasajera, el autocontrol emocional también nos permite mantener nuestra dignidad y respeto propio en situaciones difíciles. Cuando alguien nos decepciona, especialmente alguien cercano, es fácil dejarse llevar por el dolor y buscar desesperadamente una solución, lo que a menudo significa ceder a darles otra oportunidad. Sin embargo, al practicar el autocontrol estoico, aprendemos a valorar nuestra paz interior por encima de la necesidad de satisfacer a los demás o de mantener una relación a cualquier costo. Al hacerlo, nos convertimos en personas más fuertes y conscientes de lo que realmente merecemos. En última instancia, el autocontrol emocional es una forma de empoderamiento personal. Nos permite alejarnos de situaciones que no nos benefician, sin resentimiento ni rencor, sino con la certeza de que estamos tomando la mejor decisión para nuestra propia felicidad. Al controlar nuestras emociones, también controlamos el impacto que las decepciones tienen sobre nosotros. Así, en lugar de ser arrastrados por el caos emocional, mantenemos la serenidad y el equilibrio que los estoicos tanto valoran. En resumen, el autocontrol es la clave para manejar las decepciones y seguir adelante con claridad y fortaleza. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Los estoicos creían que poner límites no es solo una forma de protegernos de las personas que nos hacen daño, sino también una manifestación de amor propio. Epicteto decía, elige siempre el camino más noble, porque es el único que te llevará a la virtud. Establecer límites nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y evitar que otros nos desvíen de lo que es correcto para nosotros. En este sentido, cuando decidimos no dar una segunda oportunidad a alguien que ha cruzado nuestros límites, estamos eligiendo lo mejor para nuestro bienestar. El establecimiento de límites saludables es una de las maneras más claras de honrar nuestra autoestima y respeto por nosotros mismos. Cuando alguien nos hiere, ya sea emocionalmente o a través de sus acciones, es natural sentir el deseo de darles otra oportunidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que debemos ser firmes en la defensa de nuestros límites si queremos mantener nuestra paz mental. Permitir que una persona que ha traicionado nuestra confianza regrese sin demostrar un cambio real no solo es una falta de respeto hacia nosotros, sino que también abre la puerta para que el daño se repita. Los estoicos entendían que proteger nuestra integridad emocional es un deber que tenemos con nosotros mismos. Los límites saludables no son barreras insuperables que nos aíslan de los demás, sino líneas claras que indican que estamos dispuestos a aceptar y que no. En las relaciones, establecer límites claros es una forma de mostrar a los demás cómo queremos ser tratados. Como decía Marco Aurelio, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino las opiniones sobre las cosas. A menudo, tememos establecer límites por miedo a cómo reaccionarán los demás, pero lo que realmente importa es nuestra propia percepción de lo que merecemos.
Al aprender a establecer y mantener límites, no solo protegemos nuestra autoestima, sino que también enseñamos a los demás a respetarnos. El estoicismo también nos recuerda que el autocuidado no es un acto egoísta, sino una necesidad para vivir una vida plena y en paz. Establecer límites es parte esencial de ese autocuidado. Cuando dejamos que otros violen nuestros límites repetidamente, estamos sacrificando nuestra tranquilidad y bienestar por la comodidad de los demás. Séneca afirmaba que nadie puede devolver el tiempo que has desperdiciado, y lo mismo aplica a nuestra energía emocional. Cada vez que permitimos que alguien cruce nuestros límites sin consecuencias, estamos gastando tiempo y energía en algo que no nos beneficia. Es importante recordar que nuestro bienestar debe ser una prioridad. Al aprender a establecer límites saludables, también nos liberamos del ciclo de resentimiento que puede surgir cuando alguien nos lastima. Si no dejamos claras nuestras expectativas y permitimos que los demás nos traten mal, eventualmente el resentimiento se acumula. Los estoicos nos enseñan que el resentimiento es una emoción destructiva que solo daña a quien lo siente. Para evitar caer en este ciclo, es fundamental establecer límites claros desde el principio. De esta manera, si alguien cruza esos límites, podemos alejarnos sin rencor, sabiendo que hemos hecho todo lo posible por proteger nuestro bienestar. Establecer límites también es una forma de honrar nuestras necesidades y deseos personales. Muchas veces, damos segundas oportunidades porque sentimos que debemos priorizar las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que para poder ser verdaderamente útiles a los demás, primero debemos cuidar de nosotros mismos. Si siempre ponemos a los demás primero y descuidamos nuestros propios límites, eventualmente nos sentiremos agotados y resentidos. Al mantener nuestros límites firmes, nos aseguramos de que nuestras relaciones se basen en el respeto mutuo y no en el sacrificio constante de nuestras propias necesidades. Finalmente, el acto de establecer límites saludables es una de las formas más poderosas de practicar el amor propio. Los estoicos creían que la verdadera felicidad proviene de vivir en armonía con nuestros valores y principios. Cuando permitimos que alguien cruce nuestros límites sin consecuencias, estamos traicionando esos principios. Decir no a una segunda oportunidad cuando nuestros límites han sido violados es una forma de afirmar nuestro valor y de mantenernos fieles a nosotros mismos. No se trata de cerrar puertas por orgullo, sino de asegurarnos de que las relaciones en nuestras vidas nos nutran y respeten lo que somos. La reflexión es uno de los pilares centrales en la filosofía estoica, ya que permite a las personas tomar decisiones desde la sabiduría en lugar de desde las emociones. Los estoicos creían que, antes de actuar o tomar una decisión importante, debemos detenernos y considerar todas las implicaciones de nuestras acciones. Marco Aurelio aconsejaba en sus meditaciones que nos tomáramos tiempo cada día para examinar nuestros pensamientos y acciones. Este proceso de reflexión es fundamental, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones donde sentimos la tentación de dar una segunda oportunidad a alguien. Reflexionar antes de actuar nos protege de tomar decisiones impulsivas que pueden dañar nuestro bienestar. El estoicismo nos enseña a reflexionar sobre nuestras emociones y cómo éstas pueden influir en nuestras decisiones. Cuando alguien nos hiere o nos decepciona, es común sentir una oleada de emociones intensas, como la ira, la tristeza o la frustración. Sin embargo, los estoicos nos invitan a no actuar desde esas emociones, sino a detenernos y reflexionar sobre ellas. Epicteto solía decir que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Por eso, cuando nos sentimos tentados a dar una segunda oportunidad, debemos preguntarnos, ¿esta decisión proviene de un lugar de equilibrio y sabiduría, o es una respuesta a mis emociones del momento? La reflexión estoica también implica considerar el largo plazo en nuestras decisiones. Los estoicos nos enseñan a pensar no solo en el alivio inmediato que puede traer una decisión, sino en sus consecuencias futuras. Al reflexionar sobre si dar una segunda oportunidad a alguien, debemos pensar en cómo esa decisión impactará nuestra vida en el futuro. ¿Nos traerá más paz y felicidad, o estamos arriesgando nuestra tranquilidad por una relación que ya ha demostrado ser dañina? Reflexionar de esta manera nos permite tomar decisiones más equilibradas y evitar caer en patrones de comportamiento que no nos benefician. Otro aspecto importante de la reflexión según los estoicos es el enfoque en nuestras responsabilidades hacia nosotros mismos. Séneca decía,
ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Esto significa que, si no reflexionamos sobre lo que realmente queremos y necesitamos en nuestras vidas, corremos el riesgo de ser arrastrados por las emociones o las expectativas de los demás. La reflexión nos permite definir claramente nuestros objetivos y necesidades y asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con ellos. Al reflexionar sobre si dar una segunda oportunidad, debemos preguntarnos, ¿esta decisión respeta mis necesidades y valores? La reflexión también nos ayuda a discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, un concepto fundamental del estoicismo. Muchas veces, al enfrentarnos a una decepción, sentimos que debemos actuar rápidamente para corregir la situación o para mantener una relación. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras propias respuestas. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que tratar de cambiar a alguien o de forzar una relación puede llevar a más frustración y dolor. En lugar de eso, la reflexión nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí está en nuestras manos. Los estoicos también valoraban la práctica de la visualización negativa como una herramienta para la reflexión. Esto implica imaginar los peores escenarios posibles para prepararse emocionalmente y tomar decisiones más conscientes. Al reflexionar sobre si dar una segunda oportunidad, podemos imaginar qué sucedería si esa persona volviera a lastimarnos. Esta práctica no es pesimista, sino realista, nos ayuda a evaluar si estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Reflexionar de esta manera nos permite estar mejor preparados emocionalmente y tomar decisiones basadas en la sabiduría, no en el miedo o la esperanza. Finalmente, el estoicismo nos enseña que la reflexión es un proceso continuo. No basta con reflexionar una sola vez, debemos hacerlo de manera constante para mantenernos alineados con nuestros valores y principios. Marco Aurelio recomendaba que al final de cada día, tomáramos un momento para revisar nuestras acciones y pensamientos, y así ajustar nuestro comportamiento si es necesario. Este hábito de reflexión diaria es esencial cuando navegamos relaciones complicadas. Nos permite aprender de nuestras experiencias y tomar mejores decisiones en el futuro. Reflexionar antes de actuar no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos acerca a una vida más consciente y equilibrada. Decir no es una de las acciones más difíciles de llevar a cabo, pero también una de las más poderosas según el estoicismo. En una sociedad que a menudo valora la complacencia y la evitación del conflicto, negarse a algo o a alguien puede parecer un acto negativo o egoísta. Sin embargo, los estoicos ven el rechazo como una herramienta clave para proteger la integridad personal y mantener el equilibrio emocional. Epicteto afirmaba, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí cómo reaccionamos a ellas. Esto implica que, aunque no siempre podemos evitar que los demás crucen nuestros límites, sí podemos elegir si permitimos que permanezcan en nuestras vidas o si decimos no y nos alejamos para preservar nuestra paz. En muchas situaciones, decir no es un acto de autocuidado y respeto por uno mismo. Los estoicos creían que una vida virtuosa se basa en el respeto a nuestros propios principios y valores. Cuando aceptamos cosas que van en contra de esos principios, ya sea por miedo al rechazo o por evitar un conflicto, estamos comprometiendo nuestra integridad. Marco Aurelio solía decir que debemos actuar siempre en concordancia con nuestra naturaleza y que nada externo debe hacer que sacrifiquemos nuestro bienestar interior. Decir no cuando algo no es justo para nosotros es una forma de honrar esos valores y vivir de acuerdo con la virtud estoica. El miedo a las repercusiones de decir no es algo común. Tememos que la otra persona se ofenda, que nos tachen de egoístas o que la relación se deteriore. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que debemos dejar de preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros. En sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que no podemos controlar las opiniones o reacciones de los demás, solo nuestras propias acciones. Decir no desde un lugar de autenticidad y autocontrol es un acto de coraje. Si alguien no puede aceptar nuestros límites, eso dice más sobre ellos que sobre nosotros. Otro aspecto importante del valor de decir no es la libertad que nos otorga. Los estoicos creían que la verdadera libertad radica en el autocontrol y en la capacidad de tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros valores. Séneca decía que no es libre quien es esclavo de sus deseos.
En el contexto de las relaciones, decir no a una segunda oportunidad cuando sabemos que no es lo mejor para nosotros es un acto de liberación. Nos liberamos del peso de las expectativas de los demás y de las emociones que nublan nuestro juicio. Este tipo de libertad, que nace del rechazo consciente, nos permite vivir una vida más auténtica y tranquila. El rechazo también es una forma de establecer límites claros y saludables, algo que los estoicos valoraban enormemente. Al decir no a comportamientos o relaciones que no nos benefician, estamos enviando un mensaje claro sobre lo que aceptamos y lo que no en nuestras vidas. Marco Aurelio nos recuerda que el alma se vuelve libre y noble cuando se aleja de lo que no es bueno para ella. Cuando tenemos la valentía de decir no, estamos protegiendo nuestra alma de influencias negativas y asegurándonos de que nuestras relaciones y experiencias sean nutritivas y respetuosas. Decir no significa ser inflexible o egoísta. Los estoicos enseñaban que debemos actuar con justicia y compasión, pero eso no implica permitir que otros nos falten al respeto o crucen nuestros límites. Epicteto aconsejaba que no debemos permitir que la preocupación por las emociones de los demás nos desvíe de lo que es correcto para nosotros. Decir no desde un lugar de respeto y autocontrol es un acto de justicia hacia nosotros mismos. No estamos rechazando a la persona por malicia, sino que estamos eligiendo proteger nuestro bienestar emocional y mental. Finalmente, el estoicismo nos enseña que cada no que decimos nos acerca a una vida más equilibrada y virtuosa. Decir no cuando es necesario no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también nos permite concentrar nuestra energía en lo que realmente importa. Al negarnos a dar segundas oportunidades a quienes no las merecen, estamos afirmando nuestra dignidad y respeto propio. Esta práctica nos ayuda a cultivar una vida más centrada en nuestros valores y nos aleja de situaciones que podrían desestabilizarnos emocionalmente. En última instancia, el valor de decir no es un camino hacia una vida más plena, equilibrada y en armonía con nuestras virtudes. Uno de los conceptos más profundos y transformadores del estoicismo es la importancia de aceptar la realidad tal como es. Para los estoicos, la aceptación no es resignación, sino una comprensión racional de lo que está fuera de nuestro control. Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de lo que nos sucede. En el contexto de las relaciones, esto significa que debemos aceptar el comportamiento de las personas tal y como es, sin intentar cambiarlo o moldearlo a nuestras expectativas. Cuando alguien nos ha fallado o decepcionado, el estoicismo nos invita a aceptar esa realidad en lugar de aferrarnos a la esperanza de que cambiarán. La aceptación estoica no implica que debamos soportar el maltrato o la injusticia, sino que debemos reconocer la realidad de la situación sin dejarnos arrastrar por nuestras emociones o ilusiones. Cuando una persona nos ha traicionado o faltado al respeto, el estoicismo nos enseña a no luchar contra los hechos. Si esa persona ha mostrado un patrón de comportamiento dañino, debemos aceptar que ese es su verdadero carácter. Intentar cambiar a los demás solo nos lleva a la frustración y a perder nuestra paz interior. Aceptar la realidad nos permite liberarnos de esa carga emocional y tomar decisiones más sabias y equilibradas. Otro principio fundamental del estoicismo es el concepto de amor fati, que significa amar el destino. Marco Aurelio aconsejaba abrazar no solo lo que nos sucede, sino también el proceso que nos lleva a ello. En lugar de resistirnos a lo que ocurre, debemos aprender a verlo como una parte necesaria de nuestro desarrollo personal. Cuando alguien sale de nuestra vida o nos decepciona, debemos aceptar que ese evento tiene un propósito. Tal vez esa persona ya no debe formar parte de nuestro camino, o tal vez su salida abre espacio para algo mejor. La aceptación, desde la perspectiva estoica, es una herramienta para aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. Aceptar la realidad también implica dejar de lado el que podría haber sido o el que pasaría si. Los estoicos nos enseñan que el pasado ya no está bajo nuestro control y que obsesionarnos con lo que no fue solo genera sufrimiento innecesario. Séneca decía que la mayor parte de los males que nos afectan son imaginarios. Esto significa que gran parte de nuestra angustia proviene de no aceptar la realidad tal como es. Si nos aferramos a la idea de que alguien podría haber sido diferente o que una relación podría haber funcionado si las cosas hubieran sido de otra manera, nos estamos negando la oportunidad de vivir plenamente en el presente.
El estoicismo nos invita a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestras emociones, nuestras respuestas y nuestras acciones. Aceptar la realidad no significa ser pasivo, sino tomar las riendas de lo que está en nuestras manos. Cuando aceptamos que alguien nos ha lastimado y que su comportamiento no está bajo nuestro control, podemos tomar decisiones más conscientes sobre cómo seguir adelante. Tal vez eso signifique cortar lazos con esa persona o quizás implicará establecer límites más claros en el futuro. Lo importante es que la aceptación nos permite actuar desde la sabiduría, no desde el resentimiento o la negación. Al aceptar la realidad, también nos liberamos de las expectativas poco realistas que a menudo nos causan dolor. Esperar que los demás se comporten de una manera que nosotros consideramos correcta o que las situaciones se desarrollen según nuestros deseos es una receta para la decepción. Los estoicos nos enseñan a soltar esas expectativas y a aceptar a las personas y las circunstancias tal como son, no como quisiéramos que fueran. Este enfoque nos brinda una paz interior, ya que dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir con los eventos de la vida. Finalmente, la aceptación estoica es un acto de liberación. Al aceptar la realidad, dejamos de cargar con el peso de intentar cambiar lo que está fuera de nuestro control. Liberamos nuestra mente de la preocupación constante por lo que no podemos influir y nos concentramos en lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento y bienestar. Marco Aurelio decía, vive la vida que tienes, no la que deseas. Esta frase encapsula la esencia de la aceptación estoica. Al aceptar la realidad con serenidad, podemos vivir de manera más plena y consciente, sin las ataduras de la frustración o el deseo de controlar lo incontrolable. Para los estoicos, la autodisciplina es una virtud central que permite a las personas mantener su bienestar emocional incluso en las circunstancias más difíciles. La autodisciplina no se trata de reprimir las emociones, sino de gestionarlas de manera que no dominen nuestras acciones. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La autodisciplina, por lo tanto, es el arte de responder de manera consciente y controlada, sin dejarnos arrastrar por emociones destructivas. En el contexto de las relaciones, la autodisciplina es crucial cuando alguien nos ha decepcionado o herido. Evitar la reacción impulsiva de conceder una segunda oportunidad sin pensar es un ejemplo de cómo podemos aplicar esta virtud. La autodisciplina emocional implica tomar una pausa antes de actuar. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación dolorosa, queremos resolverla de inmediato, ya sea buscando una reconciliación o apartándonos de la persona que nos lastimó. Los estoicos, sin embargo, nos aconsejan que tomemos tiempo para reflexionar y evaluar nuestras emociones. Séneca afirmaba que la ira, si no es contenida, a menudo es más dolorosa que la herida que la causó. La autodisciplina nos ayuda a evitar que la ira o el dolor nos lleven a tomar decisiones que más tarde lamentemos, y nos da el espacio para actuar desde la razón y la calma. Otro aspecto importante de la autodisciplina es la capacidad de resistir la tentación de ceder a la presión externa. En nuestras relaciones, es común que otros nos presionen para tomar decisiones que no se alinean con nuestros valores. Tal vez amigos o familiares nos aconsejen dar una segunda oportunidad, o tal vez sentimos la obligación de mantener una relación por miedo al conflicto o a la soledad. Sin embargo, la autodisciplina estoica nos enseña a mantenernos firmes en lo que sabemos que es correcto para nosotros. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos ser esclavos de la aprobación de los demás y que la verdadera fortaleza reside en actuar conforme a nuestra propia sabiduría, no según las expectativas ajenas. La autodisciplina también nos protege de las decisiones impulsivas que provienen del miedo. A veces, damos segundas oportunidades porque tememos perder a alguien o tememos enfrentarnos a la soledad. Pero actuar desde el miedo raramente lleva a buenos resultados. Los estoicos nos enseñan que debemos enfrentar nuestros miedos y tomar decisiones basadas en lo que es mejor para nuestro bienestar a largo plazo. Al practicar la autodisciplina, podemos superar esos miedos y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La autodisciplina nos permite priorizar nuestra paz interior y bienestar sobre el alivio momentáneo de una relación insatisfactoria. La práctica constante de la autodisciplina fortalece nuestra resiliencia emocional. Cuanto más la aplicamos en nuestras vidas, más fácil se vuelve mantenernos centrados y equilibrados, incluso en situaciones desafiantes. Los estoicos creían que la autodisciplina es como un músculo que se fortalece con el uso.
Cuanto más la ejercitamos, más capaces somos de manejar el estrés y las emociones fuertes sin dejarnos abrumar por ellas. En el contexto de las relaciones, esto significa que, con el tiempo, desarrollamos la habilidad de mantener nuestra calma y claridad, incluso cuando alguien nos decepciona. Al final, la autodisciplina no solo es una herramienta para manejar nuestras emociones, sino también un camino hacia una vida más plena y equilibrada. Al ejercer el control sobre nuestras respuestas emocionales, también tomamos el control de nuestras vidas. En lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias o de las acciones de los demás, nos convertimos en los dueños de nuestro destino. Los estoicos sabían que la autodisciplina es la clave para vivir una vida virtuosa y en paz. Al aplicarla en nuestras relaciones, no solo protegemos nuestra salud emocional, sino que también cultivamos una mayor fortaleza interior. Las expectativas no gestionadas son una fuente común de sufrimiento en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones. Los estoicos enseñaban que gran parte de nuestra infelicidad proviene de esperar que las personas o las situaciones se comporten de una manera específica. Cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos decepcionados, frustrados o incluso traicionados. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida es lo que sucede, no lo que esperamos que suceda. En este sentido, los estoicos nos invitan a reducir nuestras expectativas sobre los demás y centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y respuestas. Una de las principales causas de las expectativas no gestionadas es nuestra tendencia a proyectar nuestras propias ideas y deseos sobre los demás. Esperamos que las personas actúen de acuerdo con nuestros valores, pero no siempre es así. Alguien que nos ha lastimado una vez, por ejemplo, puede que lo haga de nuevo, y esperar lo contrario solo nos llevará a más decepción. Epicteto nos enseñaba a aceptar a las personas tal como son, no como deseamos que sean. Este enfoque estoico nos ayuda a evitar el sufrimiento innecesario al dejar de lado nuestras expectativas poco realistas. Cuando depositamos demasiadas expectativas en una relación, nos volvemos vulnerables a la frustración. Si esperamos que una persona siempre cumpla con nuestras expectativas o que se comporte de una manera ideal, nos estamos preparando para el dolor. El estoicismo nos invita a ser realistas sobre las personas y sus limitaciones. Esto no significa ser cínicos, sino más bien aceptar que los seres humanos son imperfectos y que, a menudo, no actuarán de acuerdo con lo que nosotros consideramos ideal. Al ajustar nuestras expectativas, podemos relacionarnos con los demás desde un lugar de mayor comprensión y menos frustración. El peligro de las expectativas no gestionadas también se manifiesta en la forma en que interpretamos el comportamiento de los demás. Cuando alguien nos decepciona, tendemos a ver esa acción a través del lente de nuestras expectativas. Si esperábamos que una persona actuara de una manera diferente, su comportamiento puede parecer una traición o una falta de respeto. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos tomar las acciones de los demás de manera personal. Séneca decía que los actos de los demás son suyos, no nuestros. Si aprendemos a gestionar nuestras expectativas, podemos evitar interpretaciones erróneas y responder de manera más equilibrada. Otro aspecto importante de las expectativas no gestionadas es cómo afectan nuestra autoestima. Cuando nuestras expectativas sobre los demás no se cumplen, a veces sentimos que hemos fallado o que no somos dignos de ser tratados mejor. Los estoicos nos recuerdan que nuestro valor no depende de cómo los demás se comporten con nosotros, sino de cómo nos comportamos nosotros mismos. Marco Aurelio decía que la virtud es lo único que debemos considerar como verdaderamente valioso. Si nos centramos en ser fieles a nuestros propios principios, podemos soltar las expectativas externas y encontrar paz en nuestra propia integridad. Una estrategia estoica para manejar las expectativas es la visualización negativa. Esta técnica implica imaginar los peores escenarios posibles para prepararnos emocionalmente. Al imaginar que una persona puede decepcionarnos o actuar de manera inesperada, nos preparamos para aceptar la realidad sin que nos tome por sorpresa. Esto no significa que debamos esperar lo peor de todos, sino que debemos estar mentalmente preparados para cualquier resultado. De esta manera, cuando nuestras expectativas no se cumplen, no nos sentimos tan devastados y podemos responder con calma y sabiduría. En última instancia, los estoicos nos enseñan que la clave para evitar el sufrimiento es soltar las expectativas no gestionadas.
Al centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no está bajo nuestro dominio, nos liberamos de la constante frustración que proviene de esperar demasiado de los demás. La paz interior no se encuentra en que las personas actúen de acuerdo con nuestras expectativas, sino en que nosotros aprendamos a responder de manera equilibrada y serena, sin importar lo que los demás hagan. Este enfoque nos permite mantener relaciones más saludables y equilibradas. El arrepentimiento es una de las emociones más difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de nuestras decisiones en las relaciones. A menudo, nos encontramos pensando en lo que podríamos haber hecho de manera diferente o lamentando no haber actuado de otra forma. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan que el arrepentimiento es inútil si no aprendemos algo de él. Epicteto decía que lo pasado ya no está bajo nuestro control, solo el presente y el futuro lo están. En lugar de sumergirnos en el arrepentimiento, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y utilizarlas como lecciones para tomar mejores decisiones en el futuro. El autoengaño es una trampa común en la que caemos cuando intentamos justificar nuestras decisiones pasadas. A veces, nos decimos a nosotros mismos que hicimos lo correcto, incluso cuando sabemos que no fue así, solo para evitar enfrentar el arrepentimiento. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la honestidad con nosotros mismos es fundamental para el crecimiento personal. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos aconseja examinar nuestras acciones y pensamientos con objetividad, sin autoengaños ni excusas. Solo cuando enfrentamos la verdad de nuestras decisiones podemos aprender de ellas y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Manejar el arrepentimiento implica aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar cómo actuamos a partir de ahora. Los estoicos nos invitan a ver el arrepentimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para mejorar. Séneca afirmaba que ningún hombre sabio se lamenta del pasado, pero todos aprenden de él. Esto significa que, en lugar de quedarnos atrapados en lo que podríamos haber hecho, debemos enfocarnos en lo que podemos hacer hoy para evitar futuras decepciones. Al hacerlo, transformamos el arrepentimiento en una herramienta de crecimiento personal. Otra forma de manejar el arrepentimiento desde la perspectiva estoica es a través de la autoaceptación. A menudo, el arrepentimiento viene acompañado de autocrítica y juicio. Nos castigamos por nuestras decisiones pasadas, creyendo que deberíamos haber sido más sabios o más fuertes. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que somos humanos y, por lo tanto, imperfectos. Epicteto nos recuerda que la perfección no es el objetivo, sino el progreso continuo. Al aceptar que cometemos errores como parte de nuestra naturaleza humana, podemos liberarnos del peso del arrepentimiento y enfocarnos en ser mejores en el futuro. El autoengaño también puede manifestarse en nuestras relaciones cuando justificamos el comportamiento de los demás para evitar enfrentar la realidad. Tal vez nos decimos a nosotros mismos que una persona cambiará o que las cosas mejorarán, cuando en realidad no hay ninguna señal de cambio. Los estoicos nos instan a ver las cosas como son, no como desearíamos que fueran. Séneca afirmaba que la verdad es el mayor de los bienes. Al evitar el autoengaño, podemos tomar decisiones más conscientes y saludables en nuestras relaciones, en lugar de mantenernos en situaciones que solo nos causan más arrepentimiento. Para evitar el arrepentimiento futuro, los estoicos nos animan a actuar siempre de acuerdo con nuestros valores y principios. Cuando tomamos decisiones que se alinean con lo que realmente creemos, es menos probable que nos arrepintamos de ellas. Marco Aurelio decía que debemos vivir de manera que, cuando miremos atrás, podamos estar en paz con nuestras acciones. Esto implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, tomar decisiones desde la sabiduría y no desde la emoción, y aceptar que, aunque no siempre podemos controlar el resultado, sí podemos controlar el proceso. Cuando tomamos decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores, aunque el resultado no sea el esperado, podemos estar tranquilos sabiendo que actuamos de la mejor manera posible en ese momento. Otra estrategia estoica clave para evitar el arrepentimiento futuro es no apresurarnos a tomar decisiones, especialmente en relaciones emocionales. A menudo, el arrepentimiento surge cuando actuamos impulsivamente, ya sea aceptando a alguien de nuevo en nuestra vida sin una reflexión adecuada o tomando decisiones bajo el calor de una emoción intensa. Los estoicos nos invitan a detenernos y reflexionar antes de actuar, dándonos el espacio necesario para tomar decisiones desde la razón, no desde la urgencia emocional.
Este enfoque nos ayuda a evitar situaciones que podrían conducir al arrepentimiento. Finalmente, el estoicismo nos enseña que el arrepentimiento y el autoengaño son trampas que nos alejan de nuestra paz interior. Para vivir una vida más plena, debemos aprender a aceptar nuestros errores con humildad y utilizarlos como oportunidades de crecimiento. Al evitar el autoengaño y enfrentarnos a la verdad de nuestras decisiones, ganamos claridad sobre lo que realmente queremos y lo que debemos evitar. Esto no solo nos libera del arrepentimiento, sino que también nos permite tomar el control de nuestras vidas con mayor sabiduría y serenidad. El equilibrio entre la compasión y el autocuidado es una de las enseñanzas más complejas del estoicismo cuando se trata de relaciones. A menudo, sentimos que ser compasivos con los demás implica sacrificarnos o poner sus necesidades por encima de las nuestras. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la compasión no debe contradecir el autocuidado. Epicteto afirmaba que debemos ser amables y justos con los demás, pero nunca a costa de nuestra propia paz interior. Este enfoque nos invita a encontrar un equilibrio entre cuidar de nosotros mismos y ser compasivos con los demás, sin comprometer nuestra salud emocional. La compasión, según los estoicos, es una virtud que nos permite conectar con los demás desde un lugar de empatía y comprensión. Sin embargo, cuando la compasión se convierte en autosacrificio, ya no es una virtud, sino una carga. Marco Aurelio nos recuerda que debemos actuar con justicia, lo que implica tanto ser justos con los demás como con nosotros mismos. Esto significa que, aunque debemos ser comprensivos con los errores y debilidades de los demás, también debemos poner límites claros cuando esas acciones amenazan nuestra estabilidad emocional. Este equilibrio es esencial para mantener relaciones saludables. El autocuidado, por otro lado, no significa ser egoísta o indiferente a los demás, sino proteger nuestra integridad y bienestar. Los estoicos creían que, para poder ayudar a los demás de manera efectiva, primero debemos estar bien nosotros mismos. Séneca decía que ninguna persona puede dar lo que no tiene. Si estamos agotados emocionalmente o permitimos que los demás crucen constantemente nuestros límites, no podremos ofrecer verdadera compasión. Por lo tanto, el autocuidado es una prioridad que nos permite estar en una mejor posición para ofrecer apoyo sincero y equilibrado a los demás. A menudo, el dilema entre compasión y autocuidado surge cuando nos enfrentamos a la decisión de dar una segunda oportunidad a alguien que nos ha lastimado. Podemos sentirnos culpables por no ser lo suficientemente compasivos y nos alejamos, pero los estoicos nos recuerdan que proteger nuestro bienestar no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Al decir no a una segunda oportunidad cuando sabemos que esa persona no ha cambiado, estamos demostrando una compasión más profunda, la compasión hacia nosotros mismos. Este acto de autocuidado nos libera del ciclo de dolor repetido y nos permite mantener nuestra paz interior. El equilibrio entre compasión y autocuidado también se refleja en cómo respondemos a las necesidades de los demás. A menudo, sentimos la presión de poner siempre a los demás primero, especialmente en relaciones cercanas. Sin embargo, los estoicos enseñan que no debemos cargar con más de lo que podemos manejar. Epicteto nos aconseja que nos enfoquemos en lo que está dentro de nuestro control, y eso incluye nuestras propias necesidades. Al practicar la compasión hacia los demás, no debemos olvidar que también somos responsables de cuidar de nosotros mismos. Este equilibrio nos permite mantener relaciones más sanas y sostenibles. Una forma de lograr este equilibrio es ser claros y honestos con los demás sobre nuestras necesidades y límites. Cuando comunicamos de manera abierta lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no, estamos practicando tanto la compasión como el autocuidado. Marco Aurelio aconsejaba que tratáramos a los demás con respeto y amabilidad, pero sin permitir que sus acciones nos dañen. Al mantener esta claridad en nuestras relaciones, evitamos el resentimiento que puede surgir cuando sacrificamos demasiado por el bienestar de los demás. La transparencia es clave para mantener el equilibrio entre estos dos principios. Finalmente, el estoicismo nos enseña que el verdadero equilibrio entre compasión y autocuidado nos permite ser más efectivos en nuestras relaciones. Cuando cuidamos de nosotros mismos, no solo protegemos nuestra salud emocional, sino que también estamos mejor equipados para ofrecer apoyo sincero y equilibrado a los demás. La compasión no debe ser una carga, sino una virtud que nos permite conectarnos con los demás desde un lugar de fortaleza y estabilidad. Al practicar este equilibrio, logramos una vida más plena y relaciones más saludables y armoniosas.
Antes de que tomes cualquier decisión importante en tus relaciones, recuerda, tu paz mental y tu bienestar emocional son lo primero. Lo que acabas de aprender no es solo teoría, es una guía práctica que puede transformar tu vida. No dejes que el impulso o la presión externa dicten tus decisiones. Si valoras tu bienestar, aplica estos principios estoicos hoy mismo y experimenta cómo te llevan hacia una vida más plena, equilibrada y en paz. Tú tienes el control. Hazlo ahora. El estoicismo es mucho más que una filosofía antigua, es una guía práctica para la vida moderna, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones y cómo manejamos las emociones complicadas. A lo largo de este video, hemos explorado cómo los estoicos nos enseñan a no dar segundas oportunidades cuando no son merecidas, a practicar el autocontrol emocional, a establecer límites saludables, a aceptar la realidad y a equilibrar la compasión con el autocuidado. Cada una de estas lecciones tiene el poder de transformar cómo nos relacionamos con los demás y, lo más importante, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, la capacidad de decir no a lo que no nos beneficia, de reflexionar antes de actuar y de aceptar las cosas tal como son, nos libera de la carga emocional que a menudo llevamos en nuestras relaciones. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no está en controlar a los demás, sino en controlar nuestras propias reacciones. Al aplicar estos principios a nuestra vida diaria, nos convertimos en personas más resilientes, más equilibradas y más en paz con nuestras decisiones. Este poder personal es lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestras virtudes, independientemente de lo que los demás hagan o digan. Uno de los conceptos más importantes que hemos discutido es la aceptación de la realidad. Aceptar lo que no podemos cambiar es una de las claves para evitar el sufrimiento innecesario. Cuando alguien nos decepciona, en lugar de luchar contra esa realidad, podemos aprender a aceptarla con serenidad y actuar en consecuencia. Esto no significa ser pasivo o permitir que otros nos traten mal, sino ser lo suficientemente sabios para alejarnos cuando es necesario. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza reside en la aceptación y al practicarla, nos liberamos de las expectativas y el resentimiento. También hemos hablado sobre la importancia de la autodisciplina, que es el puente entre nuestras emociones y nuestras acciones. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una decepción, la autodisciplina nos permite detenernos, reflexionar y actuar desde la sabiduría. Al practicarla, no solo evitamos errores y arrepentimientos, sino que también desarrollamos una fortaleza interior que nos ayuda a enfrentar las dificultades con mayor claridad y calma. La autodisciplina es la clave para mantener nuestra paz interior y protegernos de las decisiones que podrían hacernos más daño a largo plazo. El equilibrio entre compasión y autocuidado es otra lección crucial que hemos explorado. A menudo, creemos que ser compasivos con los demás significa sacrificar nuestras propias necesidades, pero los estoicos nos enseñan que no hay verdadera compasión sin autocuidado. Para poder ayudar y apoyar a los demás, primero debemos asegurarnos de que estamos emocionalmente bien. Este equilibrio nos permite tener relaciones más sanas y evitar el resentimiento que surge cuando nos sacrificamos demasiado por los demás. Al cuidar de nosotros mismos, también estamos mejor equipados para cuidar de los demás. En última instancia, el estoicismo nos enseña a vivir una vida de virtud, en la que nuestras decisiones están alineadas con nuestros valores y principios. Al aplicar estos conceptos a nuestras relaciones, no solo protegemos nuestra salud emocional, sino que también cultivamos relaciones más significativas y auténticas. No todas las personas en nuestras vidas merecen segundas oportunidades, y es nuestra responsabilidad discernir cuándo es el momento de decir no y priorizar nuestro bienestar. Esta sabiduría nos permite vivir una vida más plena y consciente, en la que cada decisión refuerza nuestro compromiso con lo que realmente importa. Así que, en este momento, te invito a reflexionar sobre tus propias relaciones. ¿Hay personas en tu vida que han cruzado tus límites, pero a las que sigues permitiendo regresar? ¿Te has sentido presionado a dar segundas oportunidades cuando en el fondo sabías que no era lo mejor para ti? Ahora que tienes las herramientas del estoicismo, puedes tomar decisiones más sabias y conscientes. Recuerda que tú tienes el control sobre cómo respondes a las acciones de los demás. No tienes que aceptar menos de lo que mereces. Toma el control de tu vida, establece límites saludables y elige lo que es mejor para ti.